Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, en la asignatura Formación Cívica y Ética. En esta sesión titulada ¿Dónde se ejerce la rendición de cuentas? Abordaremos un poco de este tema. Se trata de algunas experiencias internacionales sobre la exigencia a nuestras autoridades de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública. Comencemos por recordar que ya han estudiado lo referente a la globalización. Es un proceso de integración a nivel mundial que se ha dado desde hace siglos. Sin embargo, esto se ha acelerado hace algunas décadas. En este proceso, la relación entre los países se ha hecho más fuerte. Las cosas que se producen en un lugar se venden en otro muy lejano. Incluso se realiza una parte del producto en un país, otra en otro muy lejano y se ensamblan en un tercero. Como algunos aparatos eléctricos. Con el arte y la cultura hay también un fenómeno similar. Sucede algo parecido con algunas decisiones en la política, como con la defensa de los derechos humanos que se da en varios países. También la promoción de un medio ambiente saludable. Y en el caso de la transparencia y rendición de cuentas ocurre una situación parecida. Si la transparencia y rendición de cuentas, igual que la promoción de la democracia, es algo que se ha impulsado en varias partes del mundo durante las últimas décadas. Por ello, hablaremos sobre diferentes experiencias de rendición de cuentas a nivel global. Antes de iniciar con el contenido, es importante recordar las medidas sanitarias para evitar contagios. Les recordamos seguir con el uso correcto del cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, mantener sana distancia y, si no es necesario, no salir de casa. Recuerden que al protegernos nosotros, protegemos a las y los demás. El propósito de esta sesión es identificar experiencias internacionales de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es importante en los gobiernos democráticos. Desde la época de la Ilustración se comienza a hablar de soberanía como el poder del pueblo. Y al tener claro que los gobernantes se deben a la ciudadanía, comienzan a plantearse también preguntas sobre la mejor manera de gobernar y la manera en que la ciudadanía pueda tener control de las acciones del gobierno. Para seguir hablando de este tema, les invito a que se pongan cómodas y cómodos y presten mucha atención a las actividades e información que les presentaremos. No se olviden de tomar notas. Los materiales que utilizarán en esta sesión son el libro de texto, un bolígrafo o lápiz y su cuaderno para que anoten las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante la exposición. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual les pedimos que también preparen sus materiales, hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, comenzamos. ¿Ya han visto que la ciudadanía es la pieza clave en el tema de la participación? Las y los ciudadanos pueden influir en la forma en que se lleve a cabo la democracia en la sociedad, pero también las autoridades son quienes deben prepararse y actuar de manera democrática. Ahora, pensemos un poco sobre la rendición de cuentas. Este concepto tiene que ver con que el gobierno ofrezca información sobre lo que hace a las y los ciudadanos. La ciudadanía tiene el derecho de acceder a la información sobre el uso de los recursos públicos y las acciones del gobierno. Las instituciones de gobierno tienen que llevar a cabo acciones para que los derechos de todas las personas se puedan ejercer. Por ello, sus políticas requieren planearse con esa intención. Pero hay algo más. Como ustedes pueden imaginar, todas las políticas públicas representan gastos. ¿Quieren ejemplos? Pintar una escuela, poner alumbrado en una calle, una campaña de prevención de drogas. Todas las políticas tienen algún costo. Más allá de que los países tengan muchos o pocos recursos, los gobiernos captan mediante impuestos una parte del dinero que circula en un país, de la riqueza que se produce. Todas las personas pagamos impuestos en las compras, al pagar la luz, el agua, etc.
Es común mencionar que por el hecho de pagar impuestos, la ciudadanía debe acceder a la información para conocer en qué se está gastando ese dinero. Pero, ¿ustedes saben que el acceso a la información es un derecho humano? El derecho humano al acceso a la información se reconoce en diferentes instrumentos internacionales. Está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, este derecho se reconoce en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En él se dispone que toda persona tendrá derecho al libre acceso de información plural y oportuna sobre el recurso público. También lo encontramos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el artículo 4 se reconoce que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Así es que el acceso a la información es reconocido a nivel internacional. Pero antes de conocer algunas experiencias de acceso a la información en otros países, pongamos atención en el siguiente recurso audiovisual sobre el ejercicio de este derecho en el país. Todas las personas tenemos derecho de buscar y recibir la información que necesitamos para ejercer plenamente otros derechos. Busqué información con mi papá y encontramos que debemos meter un escrito en la unidad de transparencia del municipio para pedir que nos den toda la información sobre por qué detuvieron las reparaciones y cuándo van a empezar de nuevo. Yo encontré otra institución a la que también podemos acudir, el INAI. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos, o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, entregue la información pública que se le solicite. Todos los servidores públicos tienen la obligación de conducirse de manera adecuada y honesta. En caso de no ser así, existen sanciones que están contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el capítulo 2 del Código de Ética se habla de los principios federales que se encuentran en los artículos 109, fracción 3 de la Constitución, mientras que en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contempla la actuación ética y responsable de cada servidor público, así como los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. El capítulo 3 del Código de Ética refiere al respeto con que deben actuar los servidores públicos, cuidando en todo momento los derechos humanos. Su trato debe estar libre de discriminación y ser igual para todas las personas. Asimismo, deben garantizar que hombres y mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades, programas y beneficios, e incluso los servidores están obligados a cuidar del entorno cultural y del medio ambiente. También deben mantener una actuación íntegra en el desempeño de sus labores, cooperar entre sí, ser ejemplo y promover el código de ética, actuar con transparencia y rendir cuentas a la sociedad respecto al ejercicio de su empleo. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos especifica las faltas en las que pueden incurrir los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. En el título segundo, capítulo 1 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se habla de las responsabilidades administrativas y obligaciones en el servicio público, entre las cuales se encuentran falta de diligencia, ilegalidad al formular y ejecutar planes, programas y presupuestos, desvío de recursos, facultades e información, descuido de documentos e información,
mala conducta y faltas de respeto al público, agravios o abusos con los inferiores, falta de respeto a un superior o insubordinación, no informar al superior del incumplimiento de obligaciones y de las dudas fundadas que se tuviesen sobre la procedencia de las órdenes recibidas, ejercer funciones que no le correspondan, autorizar a un inferior a faltar más de 15 días seguidos o 30 discontinuos en un año, ejercer otro cargo incompatible e intervenir en el nombramiento de una persona inhabilitada. El capítulo 2 de esta ley federal refiere a las sanciones por faltas administrativas, que van desde la amonestación pública o privada, la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución del puesto y la sanción económica hasta la inhabilitación. Buen día. ¿Ya está en operación el servicio de rehabilitación física? Aún no, y no sabemos cuándo comenzará a funcionar. Mire, lo anunciaron hace varios meses. Sí, se construyó un área especial, pero aún no se habilita. Queremos conocer la etapa en la que se encuentra la obra y la inversión que ha tenido. Lo siento, no está el encargado de brindar esta información. Está bien. Haremos una solicitud formal a la unidad de transparencia. ¿Por qué las autoridades deben rendir cuentas? ¿Por qué tenemos derecho a solicitar información acerca de las acciones de autoridades, instituciones y funcionarios? ¿Qué es la rendición de cuentas? Las instituciones, las autoridades y los funcionarios públicos de los 3 poderes de la Unión están obligados a rendir cuentas sobre sus actividades para hacer valer el derecho ciudadano a la información, contemplado en el artículo 6 de la Constitución. Por ejemplo, deben transparentar el sueldo de los funcionarios, la organización de las dependencias de gobierno, los contratos que celebran con empresas, el uso del dinero público, así como las normas y actividades que desarrollan según sus funciones, entre otros. ¿Por qué es importante la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es el derecho que tenemos los ciudadanos de vigilar la actuación de las autoridades. Esa vigilancia puede ser horizontal, en la que se tiene el control mediante instituciones como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. También puede ser vertical, mediante demandas de información al Estado por parte de los ciudadanos, medios de comunicación y asociaciones civiles, entre otros. Con ellas se persiguen 4 propósitos. Ahora podemos notar que el acceso a la información tiene que ver con varios aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos relacionando con instituciones que tienen injerencia en el ejercicio de nuestros derechos, incluso dentro de casa. Una institución se relaciona con la dotación de electricidad, otra con la del agua. Algunas tienen que ver con la organización del suelo para las diferentes actividades. Hay porciones del territorio destinadas como reserva, otras para comercio y otras para habitación. Las instituciones regulan muchos aspectos de nuestra vida. ¿Les interesa saber cómo lo hacen? ¿Qué pasa si alguien se beneficia indebidamente de las decisiones del gobierno? Por ejemplo, si se dota de más agua a una fábrica que a la colonia, ¿por qué se decidió así? ¿Por qué se construye una carretera con un material poco resistente? Todas las instancias que reciben financiamiento público están obligadas a rendir cuentas. Si estas instancias se negaran o presentan información incompleta, se puede recurrir al INAI, que debe garantizar el acceso a la información. Pero, ¿hay experiencias de rendición de cuentas a nivel internacional? En temas importantes de política pública, se ha buscado promover la colaboración entre países, compartiendo conocimiento y buscando que el derecho a la información se haga efectivo. 2 ejemplos de estos impulsos son la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿De qué trata cada una? La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal busca encontrar y compartir soluciones a los desafíos en la transparencia fiscal y la participación pública.
La Alianza para el Gobierno Abierto busca, entre otras cosas, propiciar que los gobiernos de los países que forman parte asuman compromisos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos y combatir la corrupción. Esta alianza promueve 4 principios del gobierno abierto. Estos son: transparencia. Busca que las personas tengan fácil acceso a la información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental de manera abierta, completa, oportuna y gratuita. Participación ciudadana. Busca que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público, aportando información y espacios de consulta. Rendición de cuentas. Deben existir normativas, procedimientos y mecanismos para que las y los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y o críticas que se les planteen y asuman la responsabilidad por sus actos, omisiones o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos. Innovación y tecnología, por el que se reconoce la importancia de proveer a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a las nuevas tecnologías. Por su parte, la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal busca encontrar y compartir soluciones a los desafíos en la transparencia fiscal y la participación pública. Para ello, promueve el diálogo entre sus consejeros y socios de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones financieras internacionales y otros actores interesados. México forma parte de estas iniciativas, entre otros países. ¿Por qué es importante? Puede ser más sencillo si tomamos una analogía y luego la aplicamos al tema de la rendición de cuentas. Supongamos que alguien tiene un dolor de estómago muy fuerte, pero su dolor es tanto que no puede explicar qué siente. Su familia se preocupa, pero no sabe qué tiene. Con mucho esfuerzo lo llevan al médico y este le pregunta qué tiene, pero el paciente solo se queja y se toca el estómago. Nadie sabe qué comió o bebió, si se lastimó o cuál fue la causa del malestar, y no se deja tocar. ¿Se puede hacer un diagnóstico? No, hasta que logre calmar su dolor y pueda hablar o permita que se haga alguna valoración. Pasa algo similar con los gobiernos que carecen de transparencia. Pueden funcionar muy bien, pero si un día algo falla y no hay modo de saber cómo o por qué sucedió, difícilmente se podrá solucionar. Además, es fácil asociar la falta de transparencia a los gobiernos autoritarios y a prácticas de corrupción. Esto también es sencillo de explicar. Si a alguien le dan dinero para comprar los alimentos de una familia, carecería de motivos para no explicar qué compró, cuánto le costó y a quién le compró. ¿Por qué habría de negarse a explicar? De manera similar, pasa en la relación entre los gobiernos y la ciudadanía. Cuando los gobiernos son poco transparentes, hay condiciones para que aumente la corrupción, ocupando los recursos del país en algo distinto a su encargo. Si son autoritarios, entonces la ciudadanía tiene poca posibilidad de reclamar el ejercicio de sus derechos. Como sabemos, en una sociedad democrática es deseable que las y los ciudadanos participen de manera activa en la toma de decisiones de los asuntos que son de su interés, pero para ello se necesita acceso a la información. Este derecho se ha promovido a nivel internacional en las últimas décadas. Coincide con un periodo en el que la democracia como forma de gobierno se ha aceptado por muchos países, pero también coincide con un periodo en que la ciudadanía dejó de participar en la vida política en varios países. Los periodos de elección mostraban pocas votaciones. La promoción de una participación institucional donde la sociedad democrática se vea favorecida y los gobiernos mejoren su desempeño ha sido una tarea importante en países que asumen la importancia de la democracia como forma de vida. Así que, el acceso a la información está relacionado con la fortaleza de las sociedades democráticas. Por ello, la comunidad internacional debería estar pendiente de que todas y todos los ciudadanos accedan a la información.
es un motivo para defender y promover el derecho a la información como derecho humano mediante iniciativas como las que revisamos hoy. En este caso, podría explicarse que al tener leyes y normas claras, se puede conocer con precisión qué hacen las instituciones, cómo lo hacen y de qué manera mejorar. Es una labor que puede y debe cumplir la ciudadanía. Estamos por terminar, así que haremos una recapitulación de lo que vimos en esta sesión. Hemos podido conocer que la promoción de la transparencia y rendición de cuentas tiene sus orígenes en las ideas políticas que se promueven desde el siglo XVIII. También revisamos que hace unas décadas, hacia 1980, se comenzó a asumir la democracia por parte de varios gobiernos y que esto requiere de una mayor participación ciudadana, por lo que el derecho a la información es importante. Conocimos también 2 experiencias de promoción de acceso a la información a nivel internacional, la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y la Alianza para el Gobierno Abierto. Además, pudimos conocer los instrumentos jurídicos internacionales que respaldan el derecho a la información. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética de 3er grado para saber más de lo que hablamos y las herramientas que contribuyen a la construcción de la democracia en sus hogares, instituciones y gobiernos. En esta sesión hemos aprendido mucho. ¡Qué bueno que nos hayan acompañado! Muchas gracias. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos la próxima, aquí, en Aprende en Casa. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.